Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Sí? Se está bien, ¿eh? Calentito. He entrado ahora aquí al cuartito y hace fresquillo, ¿eh? O sea que aquí se está a una buena temperatura. Muy agradable. Veo caras nuevas, algunos no me conocéis, supongo. Normalmente asistimos mi mujer y mis hijos a la iglesia de San Boi, así que últimamente venimos menos, pero es un placer estar con todos vosotros y tener este tiempo de compartir la palabra y aprender todos. Yo el primero de lo que Dios nos ha dejado en ella. Vamos a orar para que no sea yo el que hable ahora, aunque me veáis aquí, a Efraín Bretó, realmente podamos oír a Dios a través de mí. Que la parte humana de mi presencia no enturbe el momento y mi voz toque nuestros corazones. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos o no? ¿Tenemos el interés de escuchar a Dios en esta mañana o queréis escucharme a mí como humano, ¿no? Vamos a pedirle que Dios hable, ¿sí? Padre, tú conoces nuestros corazones en esta mañana, cómo venimos. Quizá en un mal momento, en un momento estable de nuestra vida, o quizá estamos eufóricos de alegría. Tú conoces el interior de cada uno de los que estamos aquí. Queremos pedirte que tú nos hables hoy a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu cale, quiebre todo aquello que tenga que ser roto en esta mañana para que tu palabra penetre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis qué va a pasar el viernes? ¿Este viernes? ¿Fútbol? ¿Mundial? No voy por ahí hoy. ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué es este viernes? ¿No? Se nota que hay pobreza, ¿eh? El día de la pasta, dice la Montserrat. Qué bien lo ha dicho la Montserrat, ¿eh? Black Friday cada año recobra más sentido en nuestras vidas, ¿no? Seguro que algunos, bueno, seguro no, algunos con suerte podrán comprar cosas. Yo, por ejemplo, voy a esconderme en mi casa ese día para no ver ningún cartel. Pero Black Friday es este viernes. Es una festividad que se está convirtiendo en festividad, pero realmente, ¿qué viene a ser Black Friday? ¿Qué es? ¿Es un negocio? Viene a ser un día en el que se hacen grandes descuentos en artilugios, en productos, para vender, ¿sí? Y claro, yo pensando esta semana en esto, tuve la curiosidad de decir, ¿de dónde surge Black Friday? ¿Cómo ha conseguido impactar tanto, no solo en Estados Unidos, sino que a día de hoy en todo el mundo? Ha conseguido que la gente ahorre, guarde dinero y ese día gaste. Incluso aprovechamos muchos ya para comprar los regalos de Navidad porque salen algo más baratos. Hay muchas teorías de cómo se inició esta festividad o este día. Pero el más conocido, el más popularizado y verificado a día de hoy es de hace como unos 80 años. En el que en una ciudad de Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos, se dice que el día siguiente de Acción de Gracias, sabéis que en Estados Unidos se celebra Acción de Gracias, el cuarto jueves de todos los noviembres, ¿sí? Entonces, el día siguiente de Acción de Gracias, en la ciudad de Filadelfia, por lo visto, mucha gente se agolpó en las tiendas para comprar sus regalos de Navidad hasta tal punto que la policía de la ciudad llegó a llamar aquel viernes
Viernes Negro. Fue tan dramático, tan caótico, que no pudieron controlar la ciudad, ¿no? Y esto se vino produciendo los siguientes años después del Día de Acción de Gracias. Hasta tal punto que ya el New York Times, cuando bautizó años después esta fecha, la bautizó con este nombre, por el caos que generaba las compras descontroladas en una ciudad grande. Y es que la gente compra, y aunque no hay dinero, compramos más, y se preocupan porque puede ser que se queden sin stocks las tiendas. Pero a mí me hizo pensar, vale, es un tema comercial, pero el día anterior, ¿qué estimuló a la compra? El Día de Acción de Gracias. ¿Sabéis qué es el Día de Acción de Gracias? En Estados Unidos, aquí no se practica tanto. Los venezolanos, que a veces os pilla más cerca que yo, ¿qué es el Día de Acción de Gracias? Comer pavo, eso es lo que nos ha llegado, ¿no? El pavo ese que todos soñamos con algún día abrir, ¿no? No, se hace ahora, el cuarto jueves de... Ah, vale, en Venezuela eso sí, hay otros países que lo hacéis otras fechas. En Estados Unidos, Acción de Gracias viene a ser un día en que se juntan las familias, los amigos, para darse las gracias por cosas, ¿sí? Y hacen una comida y se agradecen pues, los hijos a los padres a los hijos, y se aprovecha esa jornada para celebrar la gratitud. Y esto tiene evidentemente su origen en el pasado. Y es en la época en que unos ingleses colonizaron en Estados Unidos unas zonas y a raíz de una gran cosecha que tuvieron, invitaron a los propios indígenas a comer con ellos, a celebrar la gran cosecha que habían hecho. Y a raíz de ese día se fue popularizando el Día de Acción de Gracias como un día para aprovechar y agradecerse mutuamente las cosas. Y es que es verdad que, como Isaac esta mañana ha dicho, el tema de la gratitud es algo que nos cuesta. Solemos más pedir que dar. Hasta el punto que los estadounidenses han tenido que hacer un día oficial para practicar la acción de dar gracias. Os leo lo que dice la RAE respecto a al concepto de la gratitud, ¿sí? Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho, hemos recibido algo, o ha querido hacer alguien, y va a corresponder a él de alguna manera. Alguien te hace algo, tú le respondes con gratitud, ¿sí? Eso es el concepto de gratitud en la RAE. Y yo quiero en esta mañana aprovechar este momento para ver un acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años con el mismísimo Señor Jesús. Una reacción de acción de gracias que alguien tuvo hacia Jesús por lo que Jesús había hecho en él, ¿sí? Y os voy a invitar a que busquemos una historia un tanto conocida para los que somos cristianos, que es la sanación de 10 leprosos. Y se encuentra en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Mirad, Lucas era un hombre que vivió en los tiempos de Jesús y era un doctor, era un médico. Igual que hoy en día los médicos los tenemos en huelga, en el primer siglo también ya existían los médicos. Y este Lucas nos relata una historia, un acontecimiento que Jesús vivió. Lucas 17, 11 al 19. Dice así el texto, ¿vale? Os invito a que en vuestra mente no sea una lectura, sino que sea... Incluso os animo a cerrar los ojos, venga. Y que recreéis la escena visualmente de lo que allí pasó, ¿sí? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí la lectura de esta escena que la Biblia nos explica. ¿Os habéis imaginado un poco la situación? Cuando yo leí a principio de semana este texto y lo leía y lo releía, digo, bueno, es muy simple, es un texto relativamente fácil. Se le acercan unos leprosos, Jesús los sana, son sanados en el camino y vuelve uno y le da las gracias. Pero es muy interesante porque en la Biblia no es un libro cualquiera, en la Biblia encontramos detalles que nos hablan mucho de verdades muy profundas. Y lo que a simple vista podría parecer una sanidad más, un milagro más, nos habla muchísimo acerca de quién era Jesús. Como en toda acción de gracias, siempre hay unos implicados. Hay el que recibe la acción y está el que la ejecuta, ¿verdad? Cuando tú das un regalo, hay el que lo recibe y el que lo da. Pues en esta escena que acabamos de leer encontramos varios implicados. Primero encontramos al personaje importante que es Jesús, que es el que consigue ejecutar la acción. Y después tenemos los que reciben, que son los leprosos, los enfermos. ¿Sí? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Quizá por la falta de contexto o de nuestro, y me incluyo yo, ignorancia cultural, dice el texto que pasaba por Samaria y Galilea, bordeando. Mirad, en los tiempos de Jesús, los judíos, no sé si visualmente tenéis un mapa, tendría que haberlo puesto y no lo he hecho. Los judíos se dividían como en 3 provincias: Galilea, Samaria y Judea. Pero los que vivían en medio estaban considerados por los judíos como una secta, un tipo de persona no agraciada. Incluso que eran castigados por Dios. Entonces los judíos no querían relacionarse con los samaritanos, no querían saber nada de ellos, los consideraban peores que, no voy a decir palabras feas, no, pero hasta tal punto, me falta movimiento, me estoy acorralando, hasta tal punto que los judíos devotos bordeaban Samaria para no pisar ni atravesar la zona donde vivían los samaritanos. Odiaban a los samaritanos. Un judío odiaba a un samaritano. Y el texto nos dice que Jesús pasaba bordeando de Galilea y Samaria. Era una zona donde los judíos temían cruzar porque normalmente podían robarles o podían tener algún altercado y lo esquivaban. Preferían recorrer muchísimos más kilómetros caminando para llegar a Judea, a Jerusalén, antes que pasar por en medio de aquella gente. Pues bien, en este contexto es donde acontece esta escena. Jesús pasa por allí y se acerca a una aldea y entra en ella.
Imaginaos lo que eso suponía para un judío ver que su maestro, Jesús, entraba a una aldea donde habían, ¿qué? Samaritanos. Esto era algo horrendo, horrible. Pues esta es la situación que nos encontramos. ¿Y por qué me paro en este aparente detallito insignificante? Porque fijaos cómo dice el versículo: y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Al entrar, aquí vemos una primera acción de Jesús. Y es que Jesús no era un hombre que hizo acepción de personas. Jesús no era un hombre que decía: yo con enfermos no me relaciono, yo con pobres no me relaciono, voy a intentar sacar provecho de los ricos. Jesús era un hombre que se acercaba a toda clase de persona, indiferentemente de su condición o situación. Jesús tomó la iniciativa no de esquivar Samaria ni sus aldeas, sino que Jesús entró, dice el texto, en aquel lugar que ningún judío habría entrado, ¿no? Dice, pero a su vez Jesús entraba, salieron a su encuentro 10 leprosos. ¿Os imagináis la escena? Jesús entrando a una aldea y saliendo al encuentro 10 leprosos. ¿Sabéis lo que era un leproso? Hoy en día no existen casi los leprosos. En algunos países con menos medios hay. En la India dicen que es uno de los países donde más lepra hay. Pero la lepra hoy en día, en el siglo XXI, sabéis que es curable, ¿no? Es más, es curable y relativamente rápido. Pero en los tiempos de Jesús, hace más de 2000 años, la lepra era una enfermedad de la piel, que te empiezan a salir llagas, se te empieza a estropear la piel, hasta el punto que era una enfermedad incurable, prácticamente incurable. Cualquier persona que tenía lepra era sinónimo de muerte. Pero no era una enfermedad del siglo I. Ya muchos siglos antes existía la lepra. Hasta el punto que en Levítico, en los tiempos de Moisés, ya Moisés regula la lepra. ¿Y sabéis qué pasaba con un leproso? Un leproso era una persona que no podía vivir con la gente de su ciudad, ni con su familia. Era un enfermo que cuando se te declaraba que tenías lepra, debías abandonar el campamento, la ciudad, el pueblo, la comunidad de vecinos, salirte y hacer una vida totalmente aislada del mundo hasta que te murieses prácticamente. Si tenías la suerte de que se te curaba la lepra por un milagro, pues a lo mejor volvías, ¿no? Y entonces todo esto se regula en aquellos tiempos. Pues bien, estos 10 leprosos, dice el texto literalmente, dice, los cuales se pararon de lejos. Un leproso no se podía acercar a una persona. Solo podían vivir juntos los que eran leprosos. Pero fijaos qué interesante, porque algunos leprosos, según cuánto de leproso eras, a lo mejor podías tener la esperanza de algún día curarte. Por lo tanto, lo mejor era evitar ponerte en contacto con leprosos más chungos, ¿no? Digámosle. 10 leprosos, imaginaos el estado de estos 10 leprosos que ya habían decidido vivir entre ellos para intentar encontrar algo de alivio en esta vida. 10 leprosos se juntaron. Y estos desde bien lejos le gritaron a Jesús hasta el punto de no acercársele. Y uno, humanamente hablando, dice, hombre, fueron detallistas, porque si se le acercan a Jesús y le contagian, menudo plan, ¿no? Incluso uno ve la reacción de Jesús y dice, bueno, desde lo lejos les dice que se vayan al sacerdote, ¿no? Así no me contagio. Quiero romper aquí una lanza, ¿no? Para los que sois cristianos de pura cepa o lleváis muchos años en la iglesia, ¿cuántas escenas encontramos en el Nuevo Testamento de leprosos que Jesús sana?
2. Muy bien. La Biblia nos dice que Jesús sanó a muchos leprosos, a muchísimos. Pero en la Biblia, descrito, solo encontramos 2 escenas. Una la de hoy y otra de un solo leproso que se le acercó a Jesús y le curó. ¿Sabéis cómo curó Jesús a ese leproso? ¿Al de la otra escena? Se le acercó y Jesús le tocó. Porque le dijo, si quieres, le pide a Jesús, ¿no? Si quieres, límpiame de la lepra. Y dice el texto que literalmente Jesús tocó al leproso. Ya me diréis, ¿qué líder judío, el Papa? Hoy en día el Papa, si os dais cuenta, cuando pasan por su lado va con la vitrina, a los que toca se asegura muy bien que sean personas limpias, escogidas. Jesús tocó a un leproso, algo que estaba prohibido porque era contagioso y hasta el punto que tenían que alejarse de la gente, ¿sí? Jesús en esta ocasión decide no tocar a los leprosos. Acepta su llamada desde la distancia. Jesús no tenía un modus operandi que podríamos decir es que hacía magia, manipulaba, no. En unas ocasiones actuaba de una manera, como era Dios, podía hacer como quisiese las cosas, unas veces tocando, otras sin acercarse, otras solo hablando. Así actuaba Jesús. Así que nos encontramos a estos 10 leprosos que se acercan a Jesús. ¿Y qué le piden? ¿Qué le dicen a Jesús? Venga, que a mí me gusta que las reflexiones sean un feedback. Para eso tenemos Biblia y no solo es mi teoría. ¿Qué le dicen? Ten misericordia de nosotros. El otro leproso le dijo, si quieres, límpiame. Estos le dicen, ten misericordia de nosotros. Sabéis que la misericordia son 2 palabras, miser en latino, miser y cordia, miseria, corazón, cordia, ¿sí? Lo que le están pidiendo a Jesús es que su corazón, su preocupación, su voluntad la ponga en su situación, en su miseria. Le están pidiendo a Jesús que por favor míranos, mira cómo lo estamos pasando, en la angustia que estamos viviendo y pon tu corazón, pon tu voluntad de hacer algo. Eso es lo que le piden desde la distancia a aquellos leprosos que no se podían acercar a Jesús. Y respuesta un poco frustrante, ¿no? ¿Os imagináis? Ir a Jesús o que tienes la suerte que Jesús aparece en tu aldea y que la respuesta que te da es iros a los sacerdotes. Ellos ya sabían que existía esa posibilidad. Porque es que Levítico lo que decía es que si tú tenías lepra, lo que tenías que hacer es ir a los sacerdotes, porque los sacerdotes no eran médicos, no te iban a curar. ¿Sabéis lo que hacía un sacerdote? Te diagnosticaba. Tú ibas allí, te quitaban la ropa, y entonces ellos miraban las heridas, miraban todo, y te encerraban 7 días. Pasados 7 días, volvían a abrir el lugar donde estaban, lo dejaban ventilar, supongo, te volvían a mirar y decían, tú lo que tienes quizá no es lepra, estás curado, ya puedes salir y volver con tu gente. Pero el que tenía lepra le decían, uy, tienes lepra, prepárate que te va fuera del campamento. Eso es lo que hacía un sacerdote. Eso ya existía desde los tiempos de Moisés y Jesús lo único que les dice es ir a los sacerdotes y presentaos ante ellos. ¿No os choca esa respuesta? ¿No os choca esa... tócame, hazme un masaje, ¿no? Ora por mí. Ir y que os vean los sacerdotes. ¿Os imagináis el papel de esos leprosos? O sea, ¿no te enfadaría? ¿No te molestaría que alguien te dijese eso? Pero ¿sabéis lo que hacen? Se van. Dice el texto que entonces los leprosos se fueron
a ver a los sacerdotes. Es muy frustrante que te digan que te vayas a que te diagnostiquen solo, cuando tú estás buscando la sanidad. Pues eso es lo que hace Jesús con estos 10 leprosos. ¿Y qué aconteció? ¿Qué aconteció? Hay que seguir imaginándose la escena, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Ah, no está, ¿no? Mientras iban, fueron limpiados. ¿Sí? ¿Seguimos imaginándonos la escena? Jesús, ni se le acercan, le gritan desde la distancia, desde su desesperación y desde su condición. Jesús les dice probablemente desde la distancia, iros y que os vean los sacerdotes, que os diagnostiquen, y ya si acaso podría incluso pensar uno, ya vendréis y a ver si os curo. Dice que ellos obedecieron a esa orden y se fueron a ver a los sacerdotes. Y mientras iban en el camino, dice el texto que fueron, ¿cómo dice que fueron? Limpios, sanados, curados. Y aquí es donde llega el kit de la cuestión de la reflexión de esta mañana, donde nos vamos a centrar a sacar aplicaciones, ¿sí? Dice que fueron sanados. Yo me he parado a pensar esas preguntas que yo me hago, ¿en qué momento? Recién salidos de ver a Jesús, a medio camino, claro, no es como hoy que vas en coche y llegas en un momento a Barcelona, no. Tenían que caminar y yo me imagino esos 10 leprosos caminando por el camino con sus debates, oye, nos vamos a curar, esto de qué va, ¿no? ¿Os imagináis la escena hacia el camino hacia los sacerdotes? Pero en algún momento no nos dice cuándo esos leprosos son sanados. Todos a la vez probablemente. ¿Habéis tenido alguna vez alguna enfermedad en la piel vosotros? Hay muchísimas. Son enfermedades que normalmente cuestan mucho de curar y necesitan su tiempo, porque te han dejado una secuela, porque probablemente acabarán dejándote cicatriz, ¿no? La lepra era muy llamativa y, como os he dicho antes, estos 10 leprosos probablemente ya estaban en una condición muy avanzada de su lepra. Pero ellos pudieron descubrir caminando que su lepra había sido sanada. Imaginaos ese momento, de levantarte la ropa o notar que quizá ya no estás herido, ¿no? Y entonces, ¿qué acontece? Que uno de los 10, ¿qué hace? Decide volverse. ¿Cuál era la orden de Jesús? Que fueran al sacerdote. Este que decidió volverse antes de llegar al sacerdote incumple una norma. O sea, lo único que has oído de Jesús es que vayas al sacerdote. Fue tal la euforia de verse sanado que decide volverse a Jesús antes de cumplir con la orden. En cambio, otros 9 deciden, no dice el texto si llegaron a ir al sacerdote, pero deciden no volver. ¿Quiénes hicieron mejor? ¿El que volvió o los que obedecieron? ¿El que volvió seguro? Pero si les había dicho que fuesen al sacerdote. Era Jesús, un mandamiento. Se volvió a dar gracias. Bueno, vamos a ver. No sé. Hay una orden, ¿no? No hay que desobedecer las órdenes. La respuesta está en cómo Jesús reacciona ante verse de nuevo al encontrarse aquel leproso curado.
Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Molesto, no sé si percibís la molestia en las palabras de Jesús. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es evidente que Jesús está más molesto con los que no han vuelto que con el que ha vuelto. Mirad, he llegado yo a la conclusión de que hay principalmente 3 formas de ser agradecidos, ¿sí? A ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? Hay 3 formas de ser agradecido. La primera, Rebeca, corrígeme porque ella me corrigió y ahora no me acuerdo. La políticamente correcta, llamémosle así, ¿sí? Tú le dices a tu hijo, haz esto, ¿sí? Y tu hijo desobedece. Y al final, después de castigarle, ¿qué hace? Lo hace. Gracias, cariño. ¿No? No te lo mereces, pero gracias por hacerlo. Es una forma de dar gracias. La forma políticamente correcta de dar las gracias. Y así muchos casos. Esta es la forma de dar gracias que nosotros le llamamos por lógica, ¿no? Que es que yo te hago algo, yo te sirvo una copa de vino, el camarero que viene y te sirve la comida y tú le das las gracias. Te están sirviendo, tú eres consecuente con el servicio y das las gracias. Pero después está la tercera forma, que es cuando tú das las gracias porque sin tú merecértelo, más bien lo contrario, alguien hace algo por ti y le das las gracias. ¿Qué tipo de gracias debían dar estos 10 leprosos a Jesús por lo que había acontecido? ¿La primera, la segunda o la tercera? Un gracias políticamente correcto, me lo merecía. Bueno, ya que lo has hecho, gracias. Es lo que te toca, eres Dios. Si Dios permite el mal, lo lógico es que arregle el mundo, ¿no? Y si no lo haces es malo. Y cuando lo haces es porque tienes que hacerlo. Después está el gracias por lógica, que es, bueno, eres Dios, lo haces, pues gracias. Y está el no me lo merezco, pero lo has hecho. Bien. Es el tercer caso que encontramos en esta mañana del leproso, de los 10 leprosos que Jesús sanó una enfermedad que les llevaba ¿a dónde? A la muerte. Jesús le salva la vida a 10 hombres que ya estaban condenados a morir en su condición. Y solo uno, ¿os dais cuenta de la gravedad? Solo uno decide volver a darle las gracias. Sigue diciendo el texto que Jesús le dijo, entonces uno viendo lo que le había acontecido y había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Fijaos, ¿sabéis lo que es postrarse en tierra con la cabeza en tierra, rostro en tierra? Una imagen muy visual de esto es lo que hoy en día hacen los árabes cuando rezan hacia la Meca. Ellos se ponen estirados, cabeza. Esto era un símbolo de adoración, de reverencia. Ese leproso vuelve a Jesús y le da gloria a Dios. Ese leproso entiende que la curación que ha recibido es tan poderosa que el que la ha ejecutado solo puede ser Dios y merece recibir esa adoración. Nadie se postraba rostro en tierra a un humano cualquiera. Culturalmente hoy en día no lo hace nadie. Ni tan siquiera cuando vemos al rey que por protocolo se le tiene que hacer muchas cosas.
esa acción era ya en ese tiempo una acción de pleno rendimiento y de humillación ante alguien. Y ese leproso decide reaccionar ante Jesús volcado, adorando a Dios. Y Jesús repara en un detalle: solo este extranjero, solo este samaritano ha vuelto. Lo que da a entender es que los otros 9, ¿de dónde eran? Judíos. ¿Sabéis que los judíos eran los que debían beneficiarse de la venida de ese Salvador al mundo? Ellos debían ser los primeros en recibir los favores de Dios. Pero fijaos, recibiendo el favor de Dios, ¿qué hacen? Son curados, se van y no vuelven. Y el único que era samaritano, que Dios ni los miraba según los judíos, recibe la sanidad y vuelve a dar las gracias. ¿Solo este extranjero? Llama la atención que conviviesen judíos con samaritanos en su enfermedad. Porque si no se podían ni ver, ¿cómo puede ser que 9 judíos viviesen en una aldea con un leproso samaritano? Porque la enfermedad de la lepra y tu condición era tan dramática que incluso lo único que te satisfacía era estar hasta con tu enemigo. Pero no vuelven a darle las gracias. Jesús le dice, después de ver este gesto impresionante de adoración: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué frase más espectacular. Mirad. Todos los leprosos que fueron limpiados en los tiempos de Jesús, que dice el relato, Lucas dice que muchos fueron limpiados. Era médico, él sabía si alguien estaba enfermo o no de la enfermedad, mejor que nosotros. Este señor verifica que Jesús sanó a muchos leprosos. Pero todos esos leprosos que Jesús limpió, tarde o temprano, ¿sabéis qué les pasó? Murieron. Todos los milagros que Jesús hizo hace más de 2000 años, al final llevaron a la muerte. A lo mejor un leproso le curó la lepra y después le diagnosticaron un tumor. Pero Jesús a este que vuelve le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hay una escena de la vida de Jesús, en otro milagro que él hace, y es que Jesús sana a un paralítico. Y cuando Jesús está sanando a ese paralítico, los que estaban por ahí al lado, los religiosos, los escribas, los maestros, llenos de rabia, se preguntaban: ¿este poder de dónde venía? ¿Sí? Y os lo leo literalmente. Dice: Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó a los maestros en Mateo capítulo 9. Dice: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más difícil, qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte en pie y camina? Os hago esa pregunta. Imaginaos que yo ahora soy Jesús por un momento, ¿sí? Tengo poder. Y ahora yo, para los incrédulos, los que de aquí no os creéis que soy Jesús, yo le pido a Isaac que se ponga aquí en pie, que tiene una pierna amputada, por decirlo de alguna manera. No, era un hombre que lleva muchos años paralítico, ¿no? Pero bueno, cojo un paralítico y os digo: ¿qué es más fácil, señores auditorio? ¿Que yo aquí delante de vosotros veáis restaurarse esta pierna y caminar? ¿O deciros que es más fácil: Jesús, te perdono los pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Difícil la pregunta, ¿eh? No hay que ser escriba para responder.
Lo más difícil es decir a Isaac que ande, porque visualmente yo veo que lo tiene que hacer. Pero que yo le diga ahora mismo a Jesús, tus pecados te son perdonados, ¿de qué te sirve? Ahora te lo crees, ¿no? ¿Os dais cuenta de la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Y Jesús qué hizo? Dijo, mira, Isaac, ponte en pie. Ponte en pie. Le dijo, levántate. Ay, y ya, no, le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús. Dijo, pero coge tu lecho y anda. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús? Mirad, no solo hago esta evidencia, sino que os demuestro que además puedo perdonar pecados. Porque os lo demuestro con lo que veis y os demuestro que mi poder también perdona pecados. Lo que es más difícil lo hago, imaginaos lo fácil. Os perdono los pecados. ¿Sí? Gracias, Isa. Puedes sentarte. Respuesta de los fariseos. Dice, entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, esto es una blasfemia decir que Jesús podía perdonar pecados. Dice, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús demostró a aquellos que era Dios, curando al paralítico y demostrando que podía perdonar pecados, que era lo más fácil. Pues del mismo modo, cuando este leproso es curado y Jesús le dice las mismas palabras, tu fe te ha salvado. Ese levítico, Dios mío, ese leproso ya estaba curado. ¿Os dais cuenta de que una cosa es la sanidad física y otra es la sanidad eterna? Los otros 9 leprosos se fueron con una sanidad física, pero solo uno volvió y se llevó una sanidad de su alma eterna, la salvación. Ese leproso moriría, pero salvo, porque su fe le había salvado. Voy acabando. Diréis, Efra, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, el siglo XXI, un milagro interesante, detalles llamativos? ¿No? Todo lo que Jesús hacía eran señales. Los milagros que Jesús hacía, esto que hemos oído, lo de sanar, sacar demonios, para calmar la tempestad, caminar sobre el agua, todo esto, dice la Biblia que eran señales que Jesús hacía, ¿sí? Por lo tanto, lo que Jesús hizo con este leproso era una señal ¿de qué? De quién era él. El poder que Jesús tenía porque él era Dios. Podía salvar y perdonar pecados. Si yo en San Boi veo una señal que pone una flecha Santa Coloma de Cervelló, ¿yo me puedo parar en esa señal y decir ya he llegado? No, ¿verdad? Es una señal. Debo ir hacia donde me indica. Este milagro tenía un propósito. Y es explicarnos que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, somos leprosos. Estamos en una condición de pecado. Tú y yo vamos de caminito a la muerte. Merecemos la muerte. Todos. Pero Jesús vino a salvarnos. Ya hay mucha gente que oye hablar de Jesús y como aquellos leprosos a la que tienen la oportunidad van y le gritan, incluso manteniendo las distancias por si acaso, y le dicen, ten misericordia de mí. Tengo una enfermedad, unos familiares que están sufriendo, un ser querido que está lejos que quiero que venga, una situación laboral difícil. Y entonces tanteo de conocer a ese Jesús y pedirle algo que para mí es importante.
y por lo tanto no soy cristiano, pero Jesús, ten misericordia de mí, arréglame el problema. ¿Eso cuánta gente lo hace? Conozco a mucha gente no cristiana que lo hace. Y entonces llega el momento en que Jesús hace el milagro y te lo crees porque empiezas a hacer cosas en la vida para favorecer a lo que te ha dicho. Si Jesús me dice que vaya para el sacerdote, aunque no me lo crea, aunque no sé, no me parezca muy convincente la solución, voy para allí. Empiezo a portarme bien, empiezo a no hacer lo que creo que estaba mal porque Dios le molestaba. Y me comporto un tiempo adecuadamente. Y entonces observo en mi vida que hay un milagro. He encontrado trabajo, mis familiares han venido, mi hijo se ha curado. Pero llega el momento y no volvemos a dar las gracias. Hemos utilizado a Dios. Y es que la línea entre ser agradecido o desagradecido no solo son 3 letras. Es una actitud y una respuesta. Jesús vino a sanar, pero su principal función era salvar. Dios quiere en esta mañana que no seamos leprosos curados. Jesús fue a cenar a la casa de un leproso curado, Simón el leproso, que ya había sido restablecido en la sociedad, y allí fue la escena tan bonita donde aquella mujer pecadora limpia a Jesús con su perfume y lo derrama. ¿Os acordáis de esa escena? Era en casa de Simón el leproso. La pregunta es, ¿cuánto hemos devuelto a Dios la gratitud? Dios quiere en esta mañana que te acerques a Él no por interés, sino en reconocimiento de lo que Él es. Que tú y yo podamos dar las gracias a Dios no es porque le toca hacerlo. Dios el Padre envió a Jesús a morir por ti y por mí en la cruz. Sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecemos ir al infierno, seas lo mejor o peor que creas de persona, hayas vivido lo que hayas vivido. Pero Jesús vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. No volver es un error. Quedarte con el beneficio terrenal de seguir a Jesús o creer en Él puede ser grave porque está en juego tu salvación. No nos olvidemos de dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho y volver cada día en nuestra vida en gratitud, esperando el día en que eternamente estaremos con Él en su presencia. Donde ni la lepra, ni el cáncer, ni la ansiedad, ni la falta de trabajo, nada volverá a separarnos de Él. Yo os invito a que allí donde estéis, creas o no en lo que hemos compartido en esta mañana, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. No va a pasarte nada. No te vamos a mirar, yo me voy a dar la espalda, incluso si quieres. Que inclines tu cabeza, cierra tus ojos allí donde estás. Y si me permitís voy a dirigirme a Dios. Padre, en esta mañana hemos oído tu palabra. Y Señor, perdónanos si estamos siendo ingratos. Si quizá nos hemos acercado a ti por ese beneficio que puede suponer la religión o obedecer aquello que tú decías que había que hacer, que sí, evidentemente nos reporta bendición. Pero Padre, en esta mañana queremos que tú nos toques
y nos digas, tu fe te ha salvado. Que lo que no esté en juego solo sea nuestro ahora y el momento, sino nuestra eternidad. Que podamos volver a ti en gratitud para ser limpiados de nuestro pecado. Que hagas de nosotros una nueva persona, a no ser ingratos y desagradecidos, a volver a ti y vivir cada día dándote las gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.